a la casa de Dios. Bienvenidos a Castillo de Oración. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a Castillo de Oración. El Señor es tu pastor y nada faltará, y nada faltará. El Señor es tu pastor y nada faltará, y nada faltará. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a Castillo de Oración. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a Castillo de Oración. El Señor es tu pastor y nada faltará, y nada faltará. El Señor es tu pastor y nada faltará, y nada faltará. Te invito a que oremos juntos para recibir la poderosa palabra de Dios. Ora conmigo. Padre, en el nombre poderoso de mi Redentor y de mi Salvador Jesucristo, yo declaro, decreto y determino que la palabra de Dios en mí es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, porque me penetra hasta partirme el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. La palabra de Dios en mí no regresa vacía, y declaro que el Señor Jesucristo cumple su propósito en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios, en mis finanzas, en mi congregación, en mi ciudad, en mi nación, y dilo fuerte, y donde quiera que yo esté, en Cristo Jesús. Amén y amén. En este maravilloso día que el Señor nos regala, damos gracias por la palabra que Él trae para nosotros. Recordemos que acabamos de orar que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así de que esta palabra nos ponga a meditar, a reflexionar, y si hay que regresar de malos caminos, podamos hacerlo a través de la ayuda y la guía que nos da el Espíritu Santo de Dios. Vamos a escuchar la palabra del Señor que tiene como título: Escucha bien la voz de Dios. Escucha bien la voz de Dios. Primera de Reyes 19, del 1 al 16 es nuestro texto guía. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera
una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías venía de tener una gran victoria en el monte Carmelo, frente a todos los hijos de Israel, y donde los 450 profetas de Baal fueron derrotados y muertos. Y ahora le tenemos escondiéndose de nuevo cuando se necesitaba de su trabajo como profeta de Dios. Después de palpar, disfrutar la gloria y la presencia de Dios, ahora Elías huye por las amenazas de Jezabel, su jurada enemiga, y abandona su ministerio y huye, permitiendo que el temor, el miedo y la angustia invadan todo su ser. Analizando paso a paso lo ocurrido con Elías, llevémoslo a nuestra vida diaria de hoy. Podemos pasar de una situación de victoria a la depresión, de una alegría a la tristeza, de la gran celebración a la apatía total y aún al deseo de no vivir, pensando en la muerte como la solución a todos nuestros problemas reales e imaginarios, en donde podemos crear en nuestra mente monstruos, suposiciones que aún nos van a enfermar y llevar a una crisis que no nos muestra salida alguna. Este tipo de situaciones puede hacernos olvidar de las grandes bendiciones recibidas, de los maravillosos milagros, de los prodigios y de las misericordias eternas del Señor, y aún apartarnos del propósito de Dios.
Analicemos este pasaje verso por verso. El verso 1 que dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Acá incita a su mujer Jezabel contra Elías. Él no se atreve a perseguirlo, pero incita a su mujer, que es dura, que es malvada, para que persiga, para que haga daño al profeta Elías. Verso número 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel entonces envía un recado amenazador de muerte, sellado con juramento. Le da 24 horas de vida a Elías. La pregunta clave aquí es: ¿por qué le dio aviso y más bien no lo atacó secretamente? Una pregunta bien interesante, porque ella ha podido mandarlo a matar secretamente, pero era más vergonzoso que el profeta huyera atemorizado. Así es de que el propósito malvado de Jezabel se cumplía. Verso número 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías escapó atemorizado, probablemente de noche, a Beerseba, que es en Judá, fuera de la jurisdicción de Acab, pero no se presenta ante el rey de Judá, que era Josafat, quizá porque éste estaba emparentado con Acab. Aquí nos preguntamos, ¿dónde quedó la valentía de Elías mostrada recientemente delante de Acab y del pueblo de Israel y de los 400 profetas de Baal, tras el tremendo respaldo de Dios en el Carmelo, y cayó en una depresión profunda? El huir mostraba que desconfió de la protección de Dios. Miremos lo que dice Santiago 5:17. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Vemos que las pasiones que están en nuestra alma pueden ser muy perjudiciales. ¿Nos ha pasado a nosotros? Pregunto, ¿te ha pasado a ti? Esas emociones, esa parte almática que genera a veces cosas en nuestra mente que no son reales, que son irreales y nos hacen llenar de pánico, y entonces desconfiamos de la ayuda de Dios. ¿Has desconfiado de la protección y ayuda de Dios en algún momento o momentos de tu vida? También se muestra en este verso que nuestras decisiones comprometen a otros, afectan a la gente que está a nuestro alrededor y que de alguna manera somos responsables de ellos. En este caso fue el criado de Elías, a quien él dejó abandonado en Beerseba. Y llevando esta situación al tiempo presente, a los tiempos del hoy, debemos de cuidar de quienes están cerca de nosotros. No los abandonemos, cuidemos de ellos. Verso 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. De Beerseba se fue el mismo Elías a enterrarse en el desierto, cansado, fatigado,
desfallecido, deprimido, se sentó debajo de un enebro, así como Moisés, en Números 11:15, que dice: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Lo decía Moisés. Moisés pidió a Dios que le quitara la vida. Y aquí estaba Elías pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Quienes de este modo piden la muerte al dador de la vida, siendo sus siervos, se olvidan de la soberanía del Señor, quien es nuestro dueño. Jezabel había amenazado de muerte a Elías, pero él cambia de una muerte a otra muerte, porque está pidiendo morir. Esto puede estarle pasando hoy en día a algunas personas aún cercanas a nosotros. Hemos escuchado hasta de pastores que se han quitado la vida. Debemos llamar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, orar por ellos, darles una palabra de ánimo, hablarles de la palabra de Dios y convertirnos en sus mentores espirituales y ayudarlos a salir de su depresión. Este tiempo ha hecho que muchas personas pierdan la esperanza, están desesperanzados porque ellos no conocen al Dios que tú y yo seguimos y necesitan de un mentor espiritual. Tú eres ese mentor. Verso 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Un ángel le tocó. Dios nos busca y nos toca. Él no nos abandona. Somos nosotros quienes lo dejamos y lo abandonamos y no queremos escucharlo. El Señor, a través del ángel que le envió, le estaba diciendo: levántate, regresa a tu llamado, confía en mí, yo no te he abandonado, reacciona, vuélvete a mí. Pero no escuchó bien la voz de Dios, no se decidió. Verso 6. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Este hecho de dormir mucho es algo que representa la depresión. Seguía durmiendo, seguía deprimido a pesar de estar evidenciando y viendo directamente cómo Dios le sustentaba de una manera sobrenatural. No seamos ciegos ante las maravillas del Todopoderoso. Pidámosle al Señor que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para verlo a Él y para mantener nuestra mirada en Él y no en nuestro propio yo. El enemigo siempre tratará de manejar nuestras emociones, trayendo un espíritu de conmiseración. Pobrecito yo, nadie me ama, nadie me llama, nadie me escucha, estoy solo y abandonado. ¿Te ha pasado en alguna oportunidad? Espíritu de conmiseración que nos pone el enemigo, pero mira lo que Dios dice. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ay, gloria al Señor, qué palabras tan hermosas de ánimo para ti en este día que la estás escuchando, que estás disfrutando
este manjar espiritual de la palabra en que estoy completamente segura que Dios nos está hablando a todos a través de este mensaje poderoso. Verso 7 y verso 8. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí nuevamente el Señor insta a Elías y le motiva a levantarse, a alimentarse, y le recuerda que largo camino le espera. Dios nos provee el alimento que necesitamos. A Elías lo alimentó a través de cuervos. Luego multiplicó de continuo el alimento en casa de la viuda de Sarepta. Después, por medio de un ángel, y finalmente para mostrar que no solamente de pan vive el hombre. Dios sostiene vivo a Elías durante 40 días, así como lo había hecho con Moisés en el Sinaí y con el Señor Jesucristo en el desierto. Verso número 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías en la cueva del monte Horeb, llamado el monte de Dios, porque allí se había revelado Dios a Moisés. Y al parecer se entiende que era la misma cueva en la que Moisés fue escondido cuando Jehová pasó delante de él proclamando su gloria. Éxodo 33, 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Era lo que el Señor le dijo en ese momento a Moisés. El Señor a Elías le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Dios le permitió llegar a Elías a través del desierto al monte Horeb para hablar a su corazón, para mostrarle que no era allí donde debía estar, sino ejecutando su llamado. Dios siempre nos está hablando y quiere que le escuchemos bien. Por eso recuerda el título de esta enseñanza: escucha bien la voz de Dios. Pero además de escucharla bien, hay que obedecer, hay que actuar, hay que decidirse. Así es de que Dios siempre nos está hablando y quiere que le escuchemos bien para mostrarnos el camino que debemos de seguir. Pregunta: ¿lo escuchamos? ¿Lo escuchas? Sin embargo, Elías no lo escucha bien y dice lo que está en el verso 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. En el verso 11 dice: él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. El Señor sigue haciendo señales y maravillas para animar y hacer volver en sí a Elías. Pero Elías busca disculpa y culpa a los hijos de Israel. Esto nos ocurre frecuentemente. Queremos culpar de nuestros propios errores y disculparnos con otros para no asumir nuestra responsabilidad. Y creemos que podemos engañar a Dios hablándole de cuán buenos somos nosotros y cuán malos son los demás. ¿Quién puede engañar a Dios? Recordemos que Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado, que Dios todo lo sabe.
Así es de que asumamos nuestra responsabilidad, pidamos perdón al Señor. Es necesario volvernos de nuestros malos caminos. Cuando el Señor le dice, sal fuera, le está mostrando a Elías que ese no era su lugar, que no debía estar en esa cueva, que no era tiempo para estar en el desierto, sino entre hombres, para reprender a los malos, animar a los buenos, para profetizar y hablar en el nombre de Jehová. Eso era lo que Dios lo había mandado y ese era el tiempo para estar hablando en el nombre de Jehová Dios. El Señor le está mostrando que al huir de Jezabel lo menosprecia y que le ha demostrado reiteradamente su gran poder. Verso número 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Oyó primero un viento muy fuerte, después un terremoto, después fuego. En otras oportunidades Dios se ha mostrado, así como en Éxodo 19:18. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. En otras oportunidades Dios se había mostrado a través del fuego, a través del terremoto. Dice que todo el monte se estremecía en gran manera. Aquí vemos a Dios mostrándose a través del fuego y el terremoto. Pero a Elías, el Señor se le manifiesta a través del silbo apacible. Dios es soberano y la relación con Él de cada uno de nosotros es personal. Y muestra aquí cómo después de la tempestad viene la calma. Se puede ver que Dios le habla al profeta Elías que no debía esperar constantes milagros del poder divino para vencer el mal, sino que debía continuar con el trabajo que le había sido asignado, y el trabajo que Dios nos da debe ser fruto de la obediencia y de la fe. ¿Obedeces a Dios con fe al llamado que Él te ha hecho? ¿Estás cumpliendo tu ministerio? Preguntas personales, individuales. Verso número 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Se cubrió su rostro con el manto. ¿Sería porque sentía vergüenza con Dios? Por su cobardía de escapar de su deber, por la amenaza de una mujer cuando tenía con él la gloria del Dios omnipotente. Y el Señor le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Pero Elías no quería regresar a su llamado. Elías no se decidió y repitió la misma quejabanza. Verso 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Así que por esto él fue destituido por Dios, porque el Señor lo mandó, como vimos en el verso 16, que fuera a ungir su reemplazo, al profeta Eliseo. Qué enseñanza tan poderosa y cómo está hablando el Señor aquí a nuestras vidas en el día de hoy. Debemos cuidarnos de escuchar bien la voz de Dios. Debemos cuidarnos de entender que estamos en el propósito verdadero del Dios eterno. La pregunta aquí es,
escuchas bien la voz de Dios, escuchamos bien la voz de Dios. Vemos a lo largo de esta enseñanza cómo pensaba y se disculpaba el profeta pensando que él era el único que había quedado, que él era el único, y esto no era verdad. Vemos lo interesante que dice el verso 18. Dice el Señor: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Muchas veces creemos que somos nosotros los únicos buenos, nosotros los únicos perfectos, nosotros, y entonces vamos a ponerle quejas, como veía aquí, que se quejó varias veces con el Señor porque es que los hijos de Israel, y por eso he sentido un celo por Jehová, han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero aquí mismo, en Primera de Reyes 19, verso 18, Dios le dice: y yo haré que queden en Israel 7,000, mira, 7,000, cuyas rodillas no se debilitaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Meditación profunda nos da el Señor a través de esta palabra. Meditemos en ella, volvamos otra vez a escuchar su voz, pero escuchémosla bien y tomemos la decisión. Dios quiere que tú y yo nos decidamos, pero esa decisión no la puede tomar Dios. Él quiere que lo hagamos. Tú y yo tenemos que tomar la decisión. Miren qué tremendo esto. Después del Señor insistirle, alimentarlo, mostrarle a Elías su gloria, su poder, sus maravillas, su cuidado, y venir de esa gran victoria que venía del Monte Carmelo, él no quiso salir de la depresión, aunque Dios hizo todo. Pero llegó un momento en que el mismo Elías decidió que no quería salir de su depresión. Elías se dejó vencer por el desánimo, no quiso escuchar bien a Dios, no dejó de quejarse y perdió, por tanto, su liderazgo y su ministerio. Dejémonos tocar por el Señor. Escuchemos bien la voz de Dios y decidamos hacer su voluntad. Oremos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador, bajo la presencia poderosa de tu Santo Espíritu, queremos juntos reconocer tu señorío, tu soberanía, que eres todopoderoso, que en ti está toda la gloria, la grandeza y la magnificencia. Hoy venimos delante de ti después de haber escuchado esta palabra. Elías dejó que sus pasiones ganaran, que su parte almática, miedos, temores, y perdió lo más maravilloso, su llamado, su ministerio, el poder de Dios manifiesto a través de él. Él tomó la decisión. Hoy permítenos a nosotros, bajo la guianza del Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu Santo de Dios, retomar el llamado si lo hemos dejado, retomar el camino si lo hemos perdido, escuchar bien la voz de Dios. Oro por ti para que el Señor abra tu espíritu y tu entendimiento y puedas escuchar bien la voz de Dios. Oro por ti
para que te decidas por el camino de la verdad, de la justicia y el ministerio, el llamado a lo cual el Señor te ha dado y te ha traído a esta tierra, se cumpla en ti. Si no lo estás haciendo, pídele perdón al Señor. Si no has querido aceptar el llamado del Señor y has estado y te identificas con Elías y el Señor te ha estado buscando, hoy es día de arrepentimiento y decirle al Señor: heme aquí, Señor, yo lo haré. Cuenta conmigo, aquí estoy. Te bendigo. Doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios por los talentos que te ha dado. Doy gracias a Dios porque Él ha depositado en ti de su gloria. Dice en Isaías 49 que Él te llamó desde el vientre de tu madre y te dijo: en ti me gloriaré. Que la gloria y la manifestación poderosa del Señor esté sobre ti todos los días de tu vida. Y el propósito maravilloso del Señor se cumpla sin faltar nada en ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ser despedidos con la palabra de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, prometemos que no nos vamos a olvidar del camino difícil por el cual tú nos hiciste pasar, para afligirnos, para probarnos y para mostrar lo que había en nuestro corazón, para enseñarnos que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso hoy declaramos, decretamos, determinamos, establecemos y se cumple que el Señor nuestro Dios nos introduce en la buena tierra, en la tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, tierra de prosperidad y libertad financiera, tierra de vides, higueras, granado, de aceite, de leche y de miel. Tierra en la cual no comemos el pan con escasez, ni nos falta nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacamos cobre y comemos y nos saciamos y bendecimos al Señor nuestro Dios por la buena tierra que nos ha dado. Amén, amén y amén. Recuerda siempre, les amamos.